Hoy nos vamos a preparar para el diálogo de la siguiente lección. La próxima lección, en el próximo podcast, va a haber un diálogo y hoy vamos a prepararnos un poco para ese diálogo. Y para ello vamos a ver vocabulario relacionado con el tema automóvil, tráfico, accidentes, etc. Además, vamos a analizar con detenimiento los diferentes significados del verbo arreglar. ¿Preparados? Pues allá vamos. Empezamos con partes del coche. ¿Qué parte del coche se corresponde con cada una de las definiciones? Te voy a leer unas definiciones y tú tienes que pensar cómo se llama esa parte del coche. Si tienes el documento, vas a ver que arriba tienes el vocabulario, así que te va a resultar un poco más fácil. 1. Sirve para que el conductor vea lo que hay detrás del coche. Está dentro del coche en la parte superior del parabrisas. ¿Cómo se llama esa parte del coche? Bueno, puedes pensarlo, puedes buscarlo o puedes comprobarlo con la solución que está en el documento de PDF. 2. Se utiliza para reducir la velocidad del coche o detenerlo completamente. ¿Qué es eso en español? 3. Es un aparato que emite un sonido fuerte para avisar o advertir a otros conductores o peatones. ¿Cómo se llama en español? 4. Es una parte del coche que protege el motor. Puedes abrirlo para revisar el aceite o para arreglar algo. 5. Es un objeto obligatorio en caso de avería. Se coloca en la carretera para advertir a otros conductores. 6. Es un pedal que se pisa con el pie derecho. Al pisarlo, el coche se acelera y va más rápido. 7. Es una parte redonda que se usa con las manos para controlar la dirección del coche. Y 8. Es la luz que se pone cuando vamos a girar para advertir al coche que está detrás. Bueno, hasta aquí las partes del coche. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a traducir algunas oraciones del alemán al español. Sie fährt jeden Tag 15 Kilometer zur Arbeit. Se desplaza todos los días 15 kilómetros para ir al trabajo o para ir a trabajar. Können Sie uns mitnehmen? ¿Puede llevarnos? Soll ich euch nach Hause fahren? ¿Os llevo a casa? Wer hat euch gestern nach Hause gefahren? ¿Quién os llevó ayer a casa? ¿Cuál es la diferencia entre quién os llevó ayer a casa y quién os trajo ayer a casa? Pues la diferencia es quién os llevó ayer a casa. La persona que pregunta no vive en esa casa, no vive con ellos. Y quién os trajo ayer a casa, la persona vive en la misma casa. La persona que pregunta, por ejemplo, una madre que pregunta a sus hijos quién os trajo ayer a casa. La madre está preguntando desde la casa a la que llegaron los hijos.
Por eso ahí hay una diferencia de perspectiva, ¿vale? Bueno, vamos con otra. Hier darfst du nicht überholen. Aquí no puedes, no está permitido adelantar. ¿Ya? No puedes o no está permitido adelantar. Biege an der Ampel rechts ab. Biege an der Ampel rechts ab. Abbiegen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Dobla, gira, tuerce en el semáforo a la derecha. Dobla, gira, tuerce en el semáforo a la derecha. Bueno, vamos a hacer otra más. Da steht Einbahnstraße. Du musst also wenden. Ahí pone dirección única. Einbahnstraße, dirección única. Así que tienes que dar la vuelta. Otra. Kannst du kurz an der Kreuzung anhalten? Kannst du kurz an der Kreuzung anhalten? ¿Puedes parar un momento en el cruce? Bueno. Vamos ahora con la explicación sobre los significados del verbo arreglar. Arreglar es un verbo regular, regular en presente, en el pasado, en todos los tiempos. Entonces vamos ahora con los diferentes significados. El primero es arreglar algo técnico o físico, ¿no? En el sentido de reparar o reformar algo. Cuidado aquí porque en español existe el verbo reparar, pero usamos mucho más arreglar. ¿Ya? Normalerweise hat man die Tendenz, reparieren mit reparar übersetzen. Das kann man machen, reparar gibt es auf Spanisch, aber wir verwenden viel häufiger, es ist viel gängiger arreglar. ¿Ya? Bueno, vamos por ejemplo. Hay que arreglar el televisor. ¿Ya? Hay que arreglar, Defensa muss repariert werden. Hay que arreglar el televisor. ¿Ya? Sie reparieren gerade die Straße. Oder die Straße wird gerade repariert. Están arreglando la calle. ¿Cuándo vas a llevar el coche a arreglar? ¿Cuándo vas a llevar el coche a arreglar? ¿No? Wann bringst du das Auto zur Reparatur? ¿Vale? Arreglar algo técnico o físico. También podemos hablar de arreglar un lugar con el significado de ordenar, limpiar. Por ejemplo, si yo digo arregla un poco la habitación antes de irte. Räum das Zimmer ein bisschen auf, bevor du gehst. Arregla un poco la habitación, en el sentido de ordenar, limpiar. También podemos hablar de arreglar en el sentido de ordenar, pero un tema, un asunto, una situación, ¿no? Poner en orden, regular, solucionar, aclarar. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos que arreglar las cuentas. Wir müssen die Abrechnungen in Ordnung bringen. Tenemos que arreglar las cuentas. O hay que arreglar el tema de la venta de la casa. ¿No? Man muss die Angelegenheit oder das Thema mit dem Hausverkauf regeln. ¿No? Arreglar, aquí en el sentido de regeln. Ojalá se arregle todo pronto. ¿No? Hoffentlich klärt sich alles bald. Ya lo arreglaremos entre nosotros. Das regeln wir schon untereinander. Ya
lo arreglaremos entre nosotros, ¿vale? Arreglar, sehr, sehr häufig, ja, sehr gängig, alle diese Bedeutungen von arreglar. Deswegen lohnt sich wirklich ein bisschen dieses Verb zu üben und ein bisschen genauer zu gucken, welche Bedeutungen und wann wir dieses Verb en Spanischen verwenden. Vamos con arreglarse. Reflexivo, arreglarse una persona, ¿vale? En este sentido, quiere decir ponerse guapo o guapa. Por ejemplo, si decimos, a Carlos le gusta arreglarse cuando queda con su novia. A Carlos le gusta arreglarse, quiere decir que a Carlos le gusta ponerse guapo cuando queda con su novia, ¿no? Sich zurecht machen oder schick machen, wenn er sich mit seiner Freundin trifft. Le gusta ponerse guapo, arreglarse cuando queda con su novia. Ich mache mich kurz frisch und bin gleich zurück. Ich mache mich kurz frisch und bin gleich zurück. En español sería voy a arreglarme un poco y ahora vuelvo. Reflexivo, ¿ya? Voy a arreglarme un poco, ¿no? Ich mache mich schnell da frisch, mache mich zurecht und dann komme ich zurück. Si hubiera sabido que iba a tener visita, me hubiera arreglado un poco. Wenn ich gewusst hätte, dass ich Besuch bekomme, hätte ich mich ein bisschen zurecht gemacht. Me hubiera arreglado un poco. ¿Vale? Uso también muy frecuente. ¿Ya? Arreglarse en el sentido de ponerse guapo. Y tenemos, en el punto 4, tenemos arreglárselas. Reflexivo y con el pronombre las. Arreglárselas. ¿Qué significa? Pues arreglárselas significa apañarse, esto es un poquito lenguaje coloquial, o conseguir algo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos porque se puede ver más claramente. ¿Te las arreglas con tu sueldo? ¿Te las arreglas con tu sueldo? Reflexivo y con las. Was wird damit gemeint? Kommst du mit deinem Gehalt aus? Auskommen, zurechtkommen. ¿Ya? ¿Te las arreglas con tu sueldo? Se puede usar sin el pronombre, sin el se, ¿ya? Se puede utilizar solo con, sin el las. ¿Te arreglas con tu sueldo? También se podría, pero la verdad que en este uso se utiliza mucho con el pronombre, ¿ya? Con el pronombre. Aunque no tienen coche, se las arreglan para ir a todas partes. Obwohl sie kein Auto haben, schaffen sie es, überall hinzukommen. También podríamos decir, aunque no tienen coche, se arreglan para ir a todas partes. Se podría usar, pero es mucho más común con él y suena mucho mejor, suena más auténtico con el pronombre. Se las arreglan para ir a todas partes. ¿Cómo os las arregláis sin el móvil? ¿Cómo os las arregláis sin el móvil? Wie kommt ihr ohne Handy zurecht? ¿Cómo os las arregláis sin el móvil? ¿Ya? Also zurechtkommen, sich zu helfen wissen, es schaffen, mit einer Situation klarkommen, sich durchschlagen, auskommen, zurechtkommen. Das ist die Bedeutung von diese arreglárselas, ¿vale? Bueno, tenéis un ejercicio en el documento para practicar el verbo, ¿vale? Y lo dicho, la próxima semana en el diálogo también aparecerá por ahí alguna forma de arreglar y el vocabulario que hemos visto relacionado con coches, accidentes, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo para que trabajéis la lección y la próxima semana nos escucharemos. Hasta entonces, que os vaya fantásticamente. Adiós.